La gran discusión sigue. La gente en este mundial volvió a sacar el tema de que si Europa es mejor que Sudamérica o al revés. Pero antes de todo, vamos a solidarizarnos con nuestros hermanos venezolanos por todo el desastre que ha pasado después del terremoto. Sí, importante tener en cuenta que tuvimos que parar nuestro contenido. Obviamente, como venezolanos nos afecta mucho todo lo que está pasando, todo lo que se vivió. Y pudimos ayudar dentro de nuestras capacidades, porque en el fondo, estando fuera, es difícil aportar y genera más impotencia. Pero aún así, activamos en losbonobo.com un espacio para reportar a personas desaparecidas y colaboramos con nuestros medios para masificar esas búsquedas, pues. Y mucha gente nos dijo, bueno, muchas gracias por parar y ponerse solidarios con la causa. Y le decimos que seguiremos nuestro curso, pero seguiremos pendientes y ayudando. Así que empecemos con este debate que está buenísimo. La primera pregunta A ver. que siempre se genera, ¿en Europa se juega mejor el fútbol? Es una afirmación que se ha hecho muchos años, pero hoy se está demostrando algo que está callando bocas, porque de seis selecciones de Sudamérica, 5 clasificaron. Es verdad, pero a mí no me parece sorpresa eso. Pero dándonos un poquito más atrás, ¿recuerdas a Mbappé diciendo que, bueno, obviamente no se puede comparar Europa con Sudamérica en fútbol? Que obviamente ellos son mejores y en cierta manera tienen razón. Porque sí, tienen más infraestructura, tienen más negocios. Obviamente las instalaciones son diferentes a las de un pueblito, a las que tengan allá en Europa. Y además de eso, que causó mucho revuelo, de que salió perdiendo después contra Argentina en la final, Claro. del Mundial. Habló antes de tiempo. También estuvo Gennaro Gattuso, el mítico del Milan, también diciendo como que no tenía sentido las eliminatorias suramericanas, que eran 9 países nada más, que se enfrentaban y siempre quedaban los mismos, que había muchos suramericanos, que no puedes compararlo con las eliminatorias europeas, que bueno, terminan yendo 16 equipos. Sí. Mira, vamos por partes. Lo primero, hay que estar claros en que las mejores ligas del mundo están en Europa. Eso no es discutible. Sí, es así. No podemos comparar la liga española, la liga alemana, la liga inglesa, la liga de Francia con las ligas latinoamericanas. Lo que sí es importante resaltar es que esas ligas están llenas de latinos y africanos y asiáticos. Entonces, en el fondo, son ligas multiculturales más que ligas europeas netamente. El chico que progre. se juegan allá. Claro. Que se juegan allá es otra cosa. Pero que son representaciones de lo mejor del mundo, y que mucho de eso mejor del mundo se vive en Latinoamérica. Eso es otra cosa. Además que la guerra del Mundial de Fútbol está en las confederaciones de Europa y de la Conmebol. En los últimos 6 mundiales, lastimosamente, los suramericanos nada más hemos ganado 2. El resto, los otros 4 ha sido hacia Europa. Han tenido dominio, pero bueno, también teníamos los casos de Brasil ganando, siendo pentacampeón. O sea, que intratable. O sea, no podías quitarle la copa, chicos. Sí. Mira, hay algo importante también. Equipos icónicos, legendarios como Alemania e Italia. Bueno, Italia lleva varios mundiales sin ir. Alemania lleva 3 fracasos. O sea, que no pasa de octavos. Es verdad. Y ahora, o sea, lo que hizo Alemania en este mundial, se tenía mucha expectativa del equipo alemán y terminó siendo un equipo que... ¿Cómo fue que dijo Kimmich, que lo mencionaste hoy? Kimmich salió diciendo de que no, que perdimos contra una selección que no es de alto nivel y que tampoco hicimos un buen rendimiento con los otros equipos que tampoco eran de alto nivel. Entonces, oye, pero tú tampoco tienes alto nivel, ya no puedes compararte. O sea, que hayas tenido la historia no quiere decir que te mantengas. Sí. Y yo creo que están perdiendo la identidad. Yo creo que Alemania está perdiendo la identidad de su juego. De su fútbol. Su Totalmente. Fútbol icónico no es representado con la nueva generación. No es representado. Se ha perdido. Y capaz puede ser también por la ahorita la multiculturalidad de la misma selección alemana. Sí. Ya no es la misma base. Ojo, yo creo que eso, ha cambiado eso un poquito. igual está pasando. También pasa en Brasil. Para bien o para mal. Sí, Brasil no es el mismo fútbol brasilero de toda la vida. No es el yoga bonito. En Brasil estamos viendo un tipo de juego diferente. Ha cambiado mucho. Yo creo que están como que
cambiando un poquito el fútbol, que el latinoamericano, el suramericano, obviamente es más pasión, es más garra, es más de jugar. Es que los orígenes son diferentes. Claro, y es más pasional. Y fíjate que el fútbol europeo ha ido especializándose más y haciendo más técnico y más tecnológico. Y claro, tiene más infraestructura y lo ves hasta en los técnicos. Los técnicos tienen, mira, 16 pantallas, tienen un dron que te dice dónde jugar y empiezan a tener otro tipo de tácticas y empiezas a cambiar la forma que están jugando las personas. Incluso llegas a cambiar la esencia del fútbol. Cambia la esencia del fútbol, claro. ¿Cómo uno inicia en el fútbol? Desde niño, el suramericano empieza hasta... Con la malicia. Con la malicia, jugando con el pote jugo. Claro, pero eso no cambia. Eso no cambia. Pero el europeo inicia de una vez en una cantera a un gran nivel. Lo vemos, la foto la famosa foto de Lamine Yamal con Messi bañándolo. Claro. Es así. En cambio el sudamericano no. El sudamericano comienza con un juego con los amigos en la calle, de la calle pasas al equipo del colegio, del equipo del colegio pasas... O sea, es un camino totalmente diferente. Entonces, obviamente hay una diferencia económica, cultural, e incluso hasta podemos llevarlo más extremos hasta de alimenticia. No es lo mismo como se alimentan esos jugadores y se entrenan a como un niño de Sudamérica come y se entrena para alcanzar los niveles que se necesita para ser un profesional. Pues. Bueno, eso que dices que salió un estadista que fue el que antes de empezar el Mundial dijo, mira, Holanda va a ser la que va a ganar, metida justamente todos esos factores culturales, socioeconómicos y que por esa razón que todo te afecta es que iba a ganar Holanda. Bueno, y lo eliminó un africano. Porque bueno, la pelota es redonda y puede pasar, pero ojo, sí son factores. Y lo eliminó con gran nivel porque Marruecos hizo un partidazo. Pero sí son factores. Ahí yo creo que cuando te falla algo o cuando la técnica no cuadra, es que yo creo que empieza a salir un poco lo que es la guerra del sentimiento. ¿Qué pasó con Japón, con Brasil? Brasil, que no está siendo el mejor Brasil de siempre, pero muy bueno igual. Siempre hay una genialidad, una individualidad de algún jugador que te puede cambiar el juego. Claro, y se presenta con una Japón que para mí un equipazo, un plantel buenísimo, total. Pero ¿qué ves en Japón? Mira, mucha técnica, muchas ganas de jugar, un gran equipo, pero les hace falta esa malicia, ese juego de barrio. Sí. No, y cuando Brasil se le plantó y mostró jerarquía, Japón retrocedió inmediatamente y dejó los espacios que al principio no. Japón hubiese jugado como comenzó jugando contra Brasil y la elimina. Totalmente. Pero en el fondo la jerarquía es jerarquía y Brasil la demostró. Mira, igual ahorita estamos mencionando Argentina y Brasil porque son las selecciones icónicas. Claro. Y me atrevo a decir que el hecho de que cualquier jugador de cualquier época del mundo en Europa te dice que los mejores jugadores del mundo está entre Pelé, entre Maradona y entre Messi. Totalmente. Entonces, ya el hecho de que los tres principales jugadores, por decirlo de alguna manera, del fútbol, sean latinoamericanos y sean de Sudamérica y de Conmebol, te deja mucho que decir. Entonces, estamos hablando de que Brasil y Argentina y Uruguay se han convertido en exportadores de jugadores de élite. En la referencia, sí. Ojo, por cierto, hablando importante con las palabras de Gattuso y viendo que sacan 16 equipos y ahorita que se quiere crear un mundial con muchísimos más países, ¿no estaría loco la idea de crear una eliminatoria ya todo el continente americano? Podría ser una cosa atractiva. Pudiese ser. En la Copa América pasada se jugó invitados. Siempre. En la Copa América se invitó a Estados Unidos, a Canadá, a México. Tuvieron una buena participación. Igual, bueno, Canadá eliminó a la Vinotinto. Es verdad, maldita sea. Gracias por recordarme ese oscuro episodio de mi vida. Mira, ¿por qué? Pero vamos directamente. ¿Por qué se dice que Europa es mejor que Sudamérica? Y te pongo la primera. A ver, dicen que tiene las ligas más fuertes y las selecciones o los planteles más profundos. Hay muchísimos más jugadores. ¿Qué crees tú? Sí, bueno, sí. Es lo que estábamos hablando. Si lo llevamos a las mejores ligas, los principales equipos,
La mayoría ni siquiera son de esos países, pues. Salvo, Bueno, claro. ojo, la liga alemana, sí, su prioridad es el futbolista alemán. No, yo creo que sí, porque, y lo dice con que son planteles profundos. ¿Por qué? Porque tú de repente ves que España tiene que quinta división, cuarta división. Entonces hay mucho fútbol. Sí, y hay, sí y hay hay, mucha sí hay. gente elaborando y trabajando en ello. Y yo creo que es la diferencia. Sí. Se hizo un negocio rentable además. Y no es como que, bueno, no es como que aquí tengo la oportunidad, ojalá que me llegue la suerte. No, allá ya es un negocio y hay profundidad. Y yo creo que eso es lo que hace que estén aventajados con Sudamérica. Que Sudamérica, bueno, son como los pocos equipos que puedes lograr que lleguen y Ojo, los que porque, no. bueno, ahorita en el episodio hemos nombrado siempre a Brasil, Argentina, incluso Uruguay como referencias, pero ¿qué papel tan excelente está haciendo Colombia en este mundial? O sea, Muy grande. yo creo que puede ser una de las candidatas a ganar el mundial. ¿Y lo será? Con tremendo técnica, tremendos jugadores, los jugadores que tú ves, o sea, igual ya son jugadores que todos están en el fútbol europeo, en su mayoría, pero estamos hablando del nivel que tiene Colombia y que está demostrando es único. Igual se puede decir que Ecuador, que en este momento debe estar jugando contra México. Ojo, que igual decepcionó un poquito. Sí, se tenía más fe, más fe, pero ojo, le ganó a Alemania. Ojalá le pase como Uruguay, como Paraguay. No, Uruguay se hizo. Uruguay sacó la parte fea de Sudamérica, pero no, ahorita vamos para eso. Mira, otra. A ver, los europeos tienden a jugar más partidos como la Nation League, la Eurocopa y tienen, La Champions. bueno, la Chapo ya, bueno, son Sí. es de allá, ¿no? Pero tienen más entrenamiento entre ellos, tienen más partidos, tienen más consolidada los equipos, los planteles. Ok, ya te entiendo. Ya, o sea, Sí. En cambio, en Sudamérica no pasa tanto, ¿no? O sea, tienes la Copa América, después, 4 años después, bueno, vamos al Mundial. O sea, ahí Sí. como que están sacando cada vez más torneos para que puedas tener más cuadrangulares y puedas tener más competitividad entre todos los equipos. Sí. Yo, obviamente, todo el fútbol sigue siendo un negocio y como todo negocio van a estar donde haya más dinero y ahí es donde se va a disputar más campeonatos y más ligas, pues. Claro, pero si cada vez se juega más y tu selección juega más, tienes más posibilidades De entrenar con tu selección. de entrenar con tu Porque, selección. Te hace mejor. Sí. Salvo las eliminatorias, las selecciones no juegan. Total. O sea, las ¿Será eliminatorias eso? y las Copas Américas o Mundial, pero en el fondo es menor totalmente. Mira, y bueno, es por supuesto la infraestructura, la preparación táctica, la tecnología, de lo que estábamos hablando, pero esta me llamó mucho la atención porque es la realidad, es lo que estabas hablando, de que bueno, la retención de los talentos prácticamente absorben a todos los talentos. Sí. Sea del país que sea, puedes agarrar a África, Oceanía, Latinoamérica, América completa, siempre agarra una retención de talentos y además que los absorbe, los mejora y mejoras todo su entorno. Porque si tú no sé, tienes a Forlán alrededor tuyo, vas a crear mejores jugadores alrededor tuyo. Totalmente, sí. O si tienes a Messi o si tienes, no sé, Igual a Asprilla, hay chico. muchos factores que hacen que el fútbol latinoamericano igual sea más complicado, que eso no sé si sea malo o bueno, porque los jugadores que se forman con todos los temas que siguen en Latinoamérica, como la altura, obviamente, no es lo Claro. mismo jugar en La Paz que jugar en Madrid. O sea, el calor, los calores extremos con que a veces se juegan, en Maturín, por ejemplo. Me agrada, Javier, me agrada. Has estudiado bastante. No, vale, siempre. No, o la complejidad que tienen los estadios. O sea, hay muchos elementos que hace que la Conmebol sea más complicado ganar. Y por eso es que las eliminatorias no es lo mismo. O sea, los equipos que clasifican en la eliminatoria para ir al Mundial van preparados. Sí. O sea, lo vemos ahorita. De 6 selecciones, 5 fueron. Y salvo la excepción que fue Uruguay, porque sí, lamentablemente estuvo en un grupo donde podía haber pasado fácilmente contra Arabia Saudita, Cabo Verde y bueno, España. Cabo Verde, la gran revelación. Sí, España que lo que fue a caerles a lesionar a los jugadores españoles, que no era la idea, pero salvo la excepción de Uruguay, que se tenían más expectativas, los demás siguen siendo excelentes. Es más, incluso puede que se quede la Copa del Mundo en Sudamérica. Para mí. Puede ser. Mira, por Sí. cierto, se me olvida, por cierto, de retención de talento. Tan grave es como que hubiera pasado Lamine Yamal
en Marruecos. Imagínate tú, Marruecos es una potencia total, completa. Sí, ¿Ah? sí, sí. Mira, igual, porque Sudamérica, además de ese punto que estás diciendo, sí, viajes largos, todos extremos, ahí no hay infraestructura completamente hermosa y perfecta para que los jugadores vivan bien y que puedan tener ese campo aclimatizado. Ahí van a pasar roncha. Sí. Pero una cosa importante de lo que dijimos, de Pelé, Maradona y todo eso, prácticamente Sudamérica es exportador de talento individual diferencial. Sí, O sea, sí, totalmente. Y yo creo que viene por la pasión del fútbol, de lo que decía Bielsa. Nos quieren robar el fútbol que es de los pobres. Y es que ahí sale eso, ¿no? Ahí viene de la alegría, de estar enfocado, de querer superarse. Y yo creo que el fútbol latinoamericano, suramericano es totalmente diferente al europeo, que ya está más pendiente es un trabajo más. Sí. Ya no me importa si gano o pierdo, es un trabajo más para mí y se nota. Y lo ves en el partido de España a Uruguay. Uruguay le estaba partiendo las piernas porque, mira, yo voy a perder, pero me los llevo por encima porque tienen la malicia. Y yo creo que ese también es un punto bueno del fútbol suramericano. Es que tenemos ganas. O sea, los cancheros. Somos cancheros, queremos ir a la guerra con el cuchillo en los dientes. Y eso no lo tienen todas las selecciones. No. La semifinal, el partido Holanda-Argentina de Qatar. Qué partidazo. Qué fuerza ver cómo el Sudamérica le dice a todos estos tipos, mira, toma ese balonazo. Anda para allá, bobo, anda para allá. Claro. Mira, y es muy cierto. O sea, tú te pones a ver, veamos los jugadores como Cristiano Ronaldo, como Mbappé, que son jugadores que son máquinas, son excelentes jugadores. Haaland, son máquinas. Pero ¿dónde está la alegría que transmitía Ronaldinho? Claro. El arte que transmitía Neymar. El mismo Messi, cómo disfruta del juego. Se nota que disfrutan del juego. Es otra cosa. O sea, Sudamérica... Es más pasional Sudamérica. Tiene un ritmo diferente. Es así. Tiene un ritmo de tambor ahí que va pegando y va dándole patadas a todos estos. Los europeos son más tácticos. Yo creo que sí. Totalmente. Bueno, para concluir... ¿El mejor fútbol para ti, César, se juega en Europa o en Sudamérica? El mejor fútbol se juega en Europa, pero yo creo que los mejores jugadores son suramericanos. Yo creo que de verdad el fútbol debería ser totalmente sudamericano, chicos. No importa, no tenemos plata, pero mira, sacamos todo, tenemos todo ahí. Sí. Bueno, mi conclusión es parecida. O sea, teniendo a un Pelé que por más de que no jugó en Europa, es referencia para toda Europa. Teniendo a un Pelé, a un Maradona. O sea, yo escucho jugadores europeos hablando de Maradona y es impresionante lo que dicen de la vieja época. Y de ya más contemporáneos hablan de Messi como que no va a haber otro igual en el mundo. Entonces, teniendo jugadores como los que tenemos en Sudamérica, teniendo selecciones que van a competir en un mundial... Y no van solo a participar, sino van a competir y a buscar ganar como sea. Estamos viendo técnicos, porque eso es importante decirlo, los técnicos que están ahorita dejando huella, la mayoría son sudamericanos, ¿ok? En muchos aspectos, o sea, lo estamos viendo ahorita con lo que hizo Alfaro con Paraguay. Eso es una victoria de técnicos. Ah, sí. Okay. Lo que está haciendo con Colombia, Pochettino en Estados Unidos es impresionante. Son técnicos latinoamericanos. No quiere decir que obviamente la generación de los españoles, como Luis Enrique, como Guardiola, obviamente. Pero estamos hablando de que hay mucho técnico latinoamericano dejando huellas. Así que yo creo que el fútbol latinoamericano es y sigue siendo de lo mejor que hay en el mundo y va a ser así. Mira, Europa para mí es organización y regularidad. Y Sudamérica, talento y jerarquía. Déjalo ahí. Si no te gusta, coméntame quién crees que es mejor. Tú puedes decir, no, es que yo soy de España es mejor. Tienes toda la razón. Pero coméntamelo. Y por cierto, esto llega gracias a nuestro sponsor Movidos.cl, que lleva a todos los jugadores de tu empresa. Sí, tu empresa, a tus jugadores, a tus empleados. Lo lleva a su casa después del trabajo. ¿Por qué? Porque necesitan transportarse. Me han preguntado, mira, ¿y qué es Movido? ¿Qué es Movidos? Es una empresa de transporte y traslado corporativa para tu empresa. Así que mira, métete en Movidos.cl. Te lo recomiendo. Es así. Y bueno, para mantenerte informado, te recomiendo que te metas en losbonobo.com. Tenemos toda la información del Mundial de Fútbol
Y también estamos apoyando desde nuestro medio con información, con todo lo necesario para nuestro querido y amado país que está atravesando esta situación lamentable, que estamos con ellos y bueno, para adelante, toca seguir luchando como ya nos estamos acostumbrando que nos sigan dando golpes. Bueno, por cierto, métete en Los Bonobos Show en Instagram y ahí nos puedes dejar mensajitos en los DM y puedes ver todo el contenido que estamos dejando. Y si necesitas apoyo con todo lo que necesiten las personas que están sufriendo en Venezuela, estamos a la orden. Así que nos vemos en una próxima ocasión y bueno, despídete, Javier. Chao.